Los niños no nacen con manual de instrucciones, porque son únicos. No hay dos niños iguales, cada uno tiene un propósito en su vida. Hay dos historias de dos niños que cambiaron el curso de la historia de la humanidad para siempre. Dos niños profetas que salvarían al pueblo de Dios. Uno nació en Egipto y fue puesto en un arca, dejado en el río Nilo. El otro nació en Belén de Judá y fue puesto en un pesebre. El primero fue criado en la casa del faraón, con todos los placeres del mundo, con toda la tecnología, con todas las cosas que tenían en aquellos tiempos. El otro, aunque fue a Egipto para salvar su vida, luego fue criado en Nazaret. Una vida humilde, lejos de aquel tipo de vida de palacio y de aquellos lujos y riquezas. Uno sacó a Israel de la esclavitud del faraón y recibió la ley. El otro nos saca de la esclavitud del pecado y vino para cumplir la ley por nosotros. La ley y la gracia. Qué importante es la vida de los niños. Dos historias, dos niños, dos acontecimientos en la historia de la humanidad. Hoy vamos a ver cómo el Señor nos dice: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por las historias de estos niños profetas y de otros que veremos en tu palabra. Enséñanos hoy la bendición de tus escrituras, de las historias que hay en tu palabra, y guíanos para que podamos recibirlas, aprenderlas y ponerlas en práctica. Y te pedimos, Señor, por la congregación, por todos los hermanos, por toda la iglesia, para que todos en estos tiempos de pandemia tengamos fuerza y esperanza y fe en tu venida y en que estás con nosotros cada uno de los días. En nombre de Jesús. Amén. El texto en el que nos vamos a basar hoy es Marcos 13:16. Marcos 10, 13 al 16. Si queréis abrir vuestras Biblias, en Marcos 10, 13 al 16. Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Dice el titulito que pone aquí en nuestras versiones: Jesús bendice a los niños. Dice así el texto: y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El versículo 15 dice, lo leo otra vez: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Jesús se halla en el camino hacia Jerusalén para su entrada triunfal. Sin embargo, se detiene al ver que los apóstoles impedían que los niños le fuesen traídos para ser bendecidos. El Señor no solo se indigna por ello, sino que dedica un tiempo a estar con esos niños, poner sus manos sobre ellos, cogerlos, bendecirlos. Como buen Señor y Maestro, Jesús sabe el legado que supone el trato, el cariño, la dedicación, sobre todo la bendición para sus vidas, porque el reino de Dios pertenece a los niños y a los que creen de una forma sencilla, como lo hacen ellos. Enseña que todos debemos volvernos como niños si queremos entrar en su reino.
Estuve leyendo en el libro de William MacDonald un comentario de otro MacDonald que se llama George, que decía que no creía que un cristianismo donde no había niños jugando a la puerta. Debemos mostrar lo mejor de nosotros a los niños, nuestra mejor persona, y dedicarles tiempo. Jesús, antes de esta parte en la que se para dedicarse a los niños y hacer esta pauta tan importante, en el contexto anterior de esta historia ya se había transfigurado a los apóstoles más íntimos. Le hallamos en el camino hacia Jerusalén, antes de la entrada triunfal. Recordemos el domingo de Ramos, toda la situación que se encuentra Jesús cuando entra en Jerusalén. Habían estado discutiendo sobre quiénes eran los primeros entre los apóstoles. Y tras hablar del divorcio, ahora tocaba hablar de los niños. El orden parece exacto. El Señor se indigna viendo que los discípulos reprendían a los que le presentaban los niños para que los tocase. ¿Por qué harían esto los discípulos? Justo antes de entrar en Jerusalén, el Señor concluye sus enseñanzas en medio de la gente, hablando con un joven rico. Luego vuelve a debatir sobre la petición de Santiago y de Juan, a ver quiénes iban a estar en los primeros puestos con el Señor, y finalmente sana al ciego Bartimeo, y luego entra en Jerusalén. Nos vamos a parar un poco en este punto aquí. Los discípulos, hemos visto que hay dos partes dentro de este contexto en los que están discutiendo sobre quiénes van a ser los primeros, quiénes van a tener los sitios en el reino. Una de las explicaciones que podemos darle a la situación de que los apóstoles estaban impidiendo que les trajeran los padres o quienes trajeran a los niños para que fuesen bendecidos por el Señor, puede ser la situación histórica en que los judíos estaban esperando la llegada del Mesías, pero no del Mesías como nosotros lo conocemos, el Salvador que venía a librarnos de los pecados y a darnos vida eterna, sino el Mesías Rey para establecer el reino literal en Israel. Y eso es lo que la mentalidad profética escatológica del pueblo de Israel estaba esperando. Es muy probable que los apóstoles, que todavía no habían tenido todo el conocimiento de las enseñanzas del Señor, estuvieran preocupados por esta situación. El Señor ha venido, es nuestro Rey, va a entrar en Jerusalén, se va a sentar en el trono y va a reinar. Esta es la profecía y es una de las cosas que estamos esperando todos. Ellos tenían esta preocupación, los niños estorbaban. ¿Quién va a ser el primero en ese reino que se va a instaurar? La carne. Los apóstoles cayeron ahí en la carne. El Señor, por lo tanto, se indigna con toda la razón y se dedica a parar la historia, para el tiempo, y les dice: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. El Señor acaba de cambiar el curso del acontecimiento que estaban viviendo. El reino de Dios ya no es para los apóstoles, el reino de Dios es para los niños. Si los niños estorbaban, ¿cómo es que ahora son los que llevan el reino? Esto es lo que el Señor establece en ese instante que hacía falta hacer para que los apóstoles parasen en sus pretensiones carnales y no espirituales. La idea y la tesis que el Señor nos está dejando aquí es que si no nos hacemos como niños, si no escuchamos al Señor, si no venimos a su palabra, si no somos humildes y pacientes y buscamos el entendimiento, vamos a estar queriendo ponernos nosotros con nuestra carne, con nuestras ideas y con nuestra forma de entender las cosas por delante del plan, de la hoja de ruta, de la historia y de las profecías tal y como el Señor las ha establecido. Es interesante ver que la palabra tocar, cuando el Señor toca a los niños, la que usa Marcos en griego es aptomai. Aptomai, según un estudio que leí en los estudios que hace Strong, significa transformar por tocar. Conocer a Jesús profundamente, va en esa línea. El Señor tocaba a los niños y obviamente los transformaba para el resto de su vida, como hace con cada uno de nosotros. Hoy a los niños se les aleja de Cristo, se les impide
conocer a Dios, y la sociedad laicista, enemiga de Dios y servidora del diablo, impone sistemas educativos que niegan la educación religiosa de los niños bajo diferentes pretextos, pero ellos imponen el adoctrinamiento ateo del futuro de la humanidad, las cuestiones de género antes de tiempo, y no les enseñan valores sociales que les hagan personas dignas, que honren a sus mayores, que respeten a los demás. Nada de esto se fomenta. Padres, todos los que sois padres, sois padres, vuestra es la responsabilidad, y de nadie más, que vuestros hijos conozcan a Dios en Cristo. No es una responsabilidad de papá Estado, ni de los sistemas educativos, ni siquiera del pastor de la iglesia. Repito, ni siquiera del pastor de la iglesia. En primera instancia, no quiere decir que el pastor no ayude, no guíe y no pastoree, sino que la responsabilidad es absolutamente de los padres. Luego, ellos, los niños, decidirán y creerán o no, pero los que somos padres habremos hecho nuestra labor ante Dios con nuestros hijos. No solo por la predicación, sino por una vida que predica con el ejemplo, el trato hacia ellos, la exaltación de sus propias vidas, de la de nuestros hijos, que les apoyemos, que les enseñemos los valores, que le demos nuestro amor y que les apoyemos y les enseñemos en todas las cosas. Los niños vienen con ilusión, con fe, con esperanza. De ellos es el reino de Dios. Muchos padres han traído a sus hijos para ser bautizados a lo largo de la historia. Bebés, buscando la bendición de Dios, como cualquier padre y madre que conoce al Señor quiere tener. Alimentado por el cristianismo del tradicionalista, este tipo de bautismo no se puede comprender, aunque es un motivo que se está entendiendo el significado del bautismo, sin entender el significado del bautismo, y bien por el ansia que de pretensión de una determinada comunidad o pertenencia a una iglesia, cualquiera de estas cosas. En cualquier caso, los niños deben ser presentados a Dios, orar por ellos, bendecir sus vidas, y cuando son mayores, que hagan su profesión de fe. Una vez que han entendido la necesidad que tienen del Señor Jesucristo, de salvarse y de arrepentirse de vivir en pecado apartados de Dios. Esta es la realidad a la que debemos llevar a nuestros hijos. Esta es la verdad de la fe. Los judíos tienen una fiesta que todos conocéis, que se llamaba el Bar Mitzvah, para el paso del niño al adulto, en el cual el niño se pone bajo la ley, se le hace responsable ante la vida. El cristianismo debe entender que el niño debe aceptar a Cristo cuando tiene conocimiento ante Dios de eso que decía antes de su pecado y la necesidad de salvarse. Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, dice el Señor Jesucristo. Deben ser instruidos en el camino de Dios. Antes hablábamos de que Jesús tocaba a los niños y que la palabra aptomai nos llevaba a una transformación por tocarles. Acabamos de ver que bautizar a los niños, a los bebés, no tiene sentido, porque no comprenden lo que significa. Pero pensemos que seguimos el orden de Dios. Por lo tanto, no tiene sentido bautizar bebés, sino presentarlos ante Dios, orar por ellos, bendecirlos, como hizo Jesús. Es pues el Espíritu Santo quien hace ese verdadero aptomai, la transformación. El Espíritu Santo nos toca y hace la transformación al tocarnos cuando nos da la fe por gracia. Esa es la obra que hace el Señor. Jesucristo nos recibe cuando el Espíritu Santo nos toca y nos transforma a través de la fe por la gracia del Padre. Entonces hace a todos nosotros niños espirituales e hijos de Dios. Los niños necesitan conocer la historia de la Biblia. Además de los cuentos, historias famosas y clásicas tipo Narnia y toda literatura que sea de bendición. Sin embargo,
Hoy lo que el mundo hace es darles Halloween, Harry Potter y cualquier otra cosa que les aleje de Dios. Los niños de hoy no conocen la historia de la Biblia. Pregunten a cualquier niño que no sea de una familia cristiana cuál la historia de Noé, cualquier historia del rey David, si conocen algo, no saben absolutamente nada. Eso es lo que la sociedad está consiguiendo hacer. Los niños necesitan creer que Dios está con ellos y que les protege, que hay vida después de la muerte, que hay justicia de Dios contra los malos. Los niños necesitan saber que hacen el mal. Sí, los niños pecan, los niños se meten unos con otros, les pegan, hacen el mal, roban, bullying, todas estas cosas de los colegios, todo lo conocemos. Eso lo necesitan saber, que están además siendo vistos por Dios, que les va a juzgar en su actitud, y que hay justicia al respecto. Los niños deben aprender a perdonar y deben ser perdonados. Se han de arrepentir, han de tener ilusión y pueden tener un futuro, deben comprender que tienen un futuro por delante, una vida valerosa y que sus padres y la gente de bien que está con ellos les apoya y les ayudará y les da consejo y está con ellos cuando tienen frustraciones, cuando se deprimen, cuando tienen problemas en su crianza, en su colegio, en sus relaciones. Los niños necesitan una familia que muestre fe, que muestre perdón, amor, que les ame, que les abrace y que se sientan arropados y escuchados. Los niños necesitan otros niños cristianos con los que jugar, con los que compartir, con los que orar, con los que vivir sus vidas. Los niños cristianos deben aprender a convivir con otros niños que no creen y que son de otra religión. Todo esto es una labor de los padres, en Cristo, no de los maestros, no de los pastores o de los gobiernos. Es, en primera instancia, la responsabilidad de los padres. Así que, en todas las iglesias debemos tener un programa para enseñar a los padres y a las madres a ser los mentores de sus hijos en Cristo, porque el Señor esto mismo hacía y nos da ejemplo de ello. Hemos empezado, cuando empecé a hablar hoy sobre los niños y las historias de Jesús y de Moisés, los niños no vienen con un manual de instrucciones. Todos nacemos de una forma completamente independiente porque somos únicos. Cada uno tiene un proyecto en su vida. Dios tiene un programa para cada uno. Así que cada padre y cada madre necesita entender esto y dedicarle ese tiempo específico y especial a cada uno de sus hijos. Si tienen uno, dos, varios, y los que son profesores, los que son mentores, los que ayudan, los pastores, los de los programas de iglesia dominical para niños, todas estas personas que se dedican a los niños deben aprender esto y ser preparados específicamente para que los niños puedan ir a Cristo y sean bendecidos por Él. Hemos visto 2 niños en la historia, pero hay algunos más. Los niños de la historia bíblica, en Éxodo 2 era el nacimiento de Moisés. En Primera de Samuel tenemos el nacimiento del profeta Samuel. En Isaías 9:6 la profecía del nacimiento del Mesías Jesucristo. Y en Lucas 1:57 el nacimiento de Juan el Bautista. Y en Lucas 2 el nacimiento de Jesús en Belén. Recordemos que Jesús y su primo, Juan el Bautista, que era 6 meses mayor, ya se conocieron en los vientres de sus respectivas madres. Y sus madres lo sintieron. Una cosa increíble. 2 niños con 2 proyectos. El mayor de los profetas y el Mesías Jesucristo. Me gustaría terminar repasando que cómo el Señor ponía sus manos sobre los niños para que nosotros hagamos igual que el Señor hace, porque Él es nuestro Maestro y nosotros somos los discípulos, los alumnos, los que aprendemos de Él. Y los bendecía y les dedicaba su tiempo. El Señor Jesucristo paró el curso de la historia de su propio ministerio para dedicarse a esos niños, para que fueran un ejemplo para los siguientes 2000 años hasta donde el Señor tarde en venir, que parece que va a ser pronto, algunos van diciendo, pero los niños son la clave. Precisamente sobre esta cuestión
de los tiempos y del final del tiempo, los niños deben conocer y tener esperanza sobre que hay vida en el reino de Dios y que no solo nos limitamos a estar aquí. Por lo tanto, el Señor dedicó el tiempo a los niños y debemos aprender de Él. Paró todo el acontecimiento que había a su alrededor, paró el tiempo en el camino hacia donde iban, hacia la entrada triunfal en Jerusalén, para bendecir sus vidas. Estoy seguro de que ninguno de estos niños privilegiados que el Señor tocó y con los que se encontró se perdería. Sus vidas serían transformadas. Por lo tanto, para nosotros el reto es: ¿vamos nosotros a bendecir a los niños? ¿Dedicaremos el tiempo necesario para sus vidas? ¿Les haremos ver que son importantes y que sus vidas tienen valor? ¿Les presentaremos a Jesús? ¿No es esto lo más importante que podemos hacer los mayores? Dándoles ejemplo, no solamente con lo que le decimos, sino cómo convivimos con ellos, cómo les tratamos y cómo los bendecimos. Si ellos ven en nosotros una unidad y un esfuerzo y un amor genuino, los niños serán bendecidos, los niños vendrán a Jesús y el Señor los tocará y serán bendecidos. Que Dios los bendiga. Amén.